Bienvenidos a un nuevo Deep Dive dentro de nuestra serie. Tantos libros, tan poco tiempo. Uf, qué título tan largo. Lo sé, pero es que no podíamos dejar de explorar este libro. ¿De cuál se trata esta vez? Hoy nos vamos a sumergir en Atrévete a no gustar. Suena interesante. Es una guía fascinante, de verdad, ¿Sobre qué va? para desbloquear nuestro poder interior, Ajá, la autoaceptación y el coraje para cambiar. qué necesario. ¿Y en qué se basa? En la filosofía de Alfred Adler. Alfred Adler, lo he oído nombrar, pero no estoy muy familiarizado con sus ideas. Pues imagínate un joven en busca de respuestas. Un joven. Sí, un joven que se encuentra con un filósofo. Ya me imagino un diálogo socrático. Exacto, a través de este diálogo descubrimos conceptos que desafían nuestra forma de pensar. Me gusta, me gusta. Suena a que vamos a cuestionar muchas de nuestras creencias. Totalmente. Y antes de sumergirnos, recuerden suscribirse a nuestro podcast. Es muy importante, así nos ayudan a seguir explorando estas ideas. Y si quieren profundizar aún más, les recomiendo que se hagan con el libro. Buena idea. Siempre es bueno tener el libro a mano para poder consultarlo. Lo que más me llamó la atención es cómo desde el principio el libro nos lanza una afirmación poderosa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La posibilidad de cambiar y encontrar la felicidad existe para todos. Vaya, esa es una gran promesa. Y existe ahora mismo. Ahora mismo. Eso sí que es revolucionario. ¿Eh? Me imagino que muchos de nosotros podríamos sentirnos un poco escépticos. Claro, es normal. ¿Cómo es posible cambiar de un día para otro? Exacto, si nuestras experiencias pasadas nos han marcado tanto. Como la infancia o algún trauma. Totalmente. ¿Cómo podemos liberarnos de ese peso? Ese es precisamente el punto que explora el libro. Interesante. ¿Y qué propone? Lo que propone Adler es que no estamos determinados por nuestro pasado. No. ¿Y entonces qué nos impulsa? Introduce el concepto de teleología, Teleología. que sugiere que lo que nos impulsa son los objetivos que nos fijamos para el futuro. Ya veo. En lugar de ser arrastrados por el pasado, nos dirigimos hacia donde queremos ir. Exactamente, es como si tuviéramos un timón para dirigir nuestro propio barco, Me encanta esa imagen del barco, la encuentro muy visual. ¿verdad? La idea de cambiar radicalmente ya no suena tan descabellada. Es cierto, de pronto se abre un abanico de posibilidades. ¿Y qué ejemplos concretos nos da el libro para ilustrar esta idea? Bueno, uno de los ejemplos que se utiliza es el de un amigo del joven, Ah, que se encierra en su habitación, se encierra en su habitación. y no por una consecuencia directa de un trauma pasado, Entonces, ¿por qué? sino como una elección consciente, Interesante. ¿Y qué nos quiere mostrar Adler con este ejemplo? que muchas veces nos aferramos a ciertos comportamientos, Sí, como si fueran inevitables, cuando en realidad son decisiones que estamos tomando. aunque sea de forma inconsciente. Exacto, y si podemos tomar la decisión de encerrarnos, también podemos tomar la decisión de salir. De cambiar. Hay que cambiar. Es fascinante. Empiezo a ver cómo esta idea de la trilogía puede ayudarnos a tomar las riendas. Sin duda, nos da una nueva perspectiva. Pero si lo pensamos bien, ¿no implica esto que también somos responsables de nuestras emociones? Esa es una gran pregunta. ¿Y qué pasa con esas emociones que parecen surgir de la nada? ¿Como un arranque de ira o una profunda tristeza? Esas emociones que nos desbordan. Justamente, este es otro punto que se debate en el libro. ¿Ah, sí? ¿Qué dice al respecto? El joven acusa al filósofo de restar importancia a las emociones, En serio, ¿por qué? por calificarlas de simples herramientas. Entiendo. A primera vista, la idea de que nuestras emociones son herramientas puede sonar un poco fría. Claro, como si estuviéramos negando la intensidad de lo que sentimos. Exacto, como si no les diéramos la importancia que merecen. Por supuesto, la intención no es minimizar nuestras emociones. Entonces, Lo que Adler quiere destacar es que en realidad elegimos nuestras emociones, elegimos nuestras emociones. aunque no seamos conscientes de ello, ¿Y para qué las elegimos? para alcanzar determinados objetivos. Objetivos, no entiendo. El libro usa el ejemplo de un hombre que le grita a un camarero en un restaurante. Claro. Lo que propone Adler es que ese hombre no está teniendo un arranque de ira incontrolable, Entonces, sino que está utilizando la ira como una herramienta para conseguir lo que quiere. ya veo, en este caso, atención inmediata o un mejor servicio. Exacto, la ira como una forma de manipulación. Interesante, pero eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuál? ¿Realmente podemos controlar nuestras reacciones? Incluso cuando las emociones parecen desbordarnos. Esa es la clave, El libro nos invita a reflexionar sobre el control que realmente tenemos. incluso en situaciones desafiantes. Y, por supuesto, no es un camino fácil. Claro, requiere un gran esfuerzo Requiere autoconocimiento, práctica, y sobre todo, la valentía de cuestionarnos. nuestras propias reacciones y los motivos que las impulsan.
Me parece un punto de partida crucial para cualquier cambio personal. Sin duda, ser capaces de entender y gestionar nuestras emociones. Para no sentirnos a su merced. Precisamente, y de las emociones, el libro nos lleva a otro tema central. Tal. La valentía de ser normal. La valentía de ser normal. Suena un poco paradójico. Totalmente. En una sociedad que nos impulsa a destacar. A ser especiales, a alcanzar el éxito. A toda costa. Exacto. Lo que propone Adler es que esta búsqueda de la excepcionalidad ¿A qué se debe? a menudo nace de un complejo de inferioridad. Es decir, Intentamos ser superiores a los demás. para compensar nuestros propios sentimientos de inseguridad. No, falta de valía. Entiendo, es como si nos pusiéramos una máscara. Para ocultar nuestras vulnerabilidades. Y al final terminamos agotados en esa lucha constante por aparentar ser alguien que no somos. Exacto. Y lo que nos propone Adler es precisamente lo contrario. ¿Qué cosa? Encontrar la valentía de aceptarnos tal como somos. Con nuestras imperfecciones. Y limitaciones. Y de encontrar la felicidad en la simplicidad de ser normales. ¡Qué idea tan liberadora! De pronto, la presión por ser el mejor pierde fuerza. El más exitoso, el más guapo. Todo eso deja de tener importancia. Exactamente. El libro nos anima a desafiar esas presiones sociales. Que nos empujan a la búsqueda constante de la excepcionalidad. Y a encontrar la paz interior en la aceptación de nuestra propia normalidad. Y hablando de paz interior, ¿qué más nos ofrece el libro? Para encontrar esa serenidad en un mundo tan acelerado, Sí. ¿Cómo podemos encontrar esa calma en medio del caos? el libro nos regala una metáfora preciosa. ¿Cuál? La vida como un baile. Un baile. No como una escalada, Me encanta esa imagen. ¿verdad? Y creo que nos invita a reflexionar. Sobre cómo estamos viviendo nuestra propia vida. En lugar de verla como una carrera hacia un destino final, Con la presión de alcanzar la cima. Adler nos invita a disfrutar de cada paso. De cada momento presente. Como si fuera una danza, Exacto. No se trata de alcanzar la cima de la montaña. sino de disfrutar del ritmo y la belleza de cada paso. Veamos en el camino. Y esto nos lleva al siguiente punto clave. La importancia de la comunidad. La comunidad. Un tema que resuena con mucha fuerza en estos tiempos. Sin duda, especialmente después de la pandemia. Y de todo el aislamiento que hemos vivido. Adler pone un énfasis especial en la importancia de la autoaceptación, Ajá. la confianza en los demás. Y la contribución a la comunidad. 3 pilares fundamentales para una vida plena. Y supongo que, como en todo cambio, aquí también hay resistencias. Claro, no es fácil soltar viejas creencias. No es fácil soltar esa idea de que la felicidad se encuentra en el éxito individual. En la independencia absoluta. Claro, nos han educado en la idea que tenemos que luchar por nuestros propios intereses. Que cualquier acto de generosidad implica una pérdida personal. El joven protagonista del libro, al principio, se muestra reacio ¿A qué? a la idea de contribuir, ¿Por qué? como si fuera un sacrificio. Es comprensible. Lo que nos quiere mostrar el filósofo es que la verdadera colaboración no se trata de sacrificarse, Entonces, ¿de qué se trata? sino de encontrar la plenitud en el acto de ayudar a otros. Sin esperar nada a cambio. Es decir, comprender que nuestro bienestar está ligado al bienestar de los demás. Y que al contribuir a la comunidad, en realidad nos estamos ayudando a nosotros mismos. Exacto. Y hablando de ayuda y de bienestar, Sí, el libro dedica un apartado muy interesante al poder del aliento al aliento. versus la alabanza. Me parece un tema fascinante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta distinción? Claro, Adler diferencia claramente entre alabar y alentar. ¿En qué se diferencia? La alabanza se basa en juicios de valor. ¿Y qué pasa con el aliento? El aliento se basa en la igualdad y el respeto. Entiendo. La alabanza juzga, el aliento acompaña. Exactamente, la alabanza crea dependencia, el aliento empodera. Me parece un punto clave para reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los demás. Y con nosotros mismos. Y hablando de aprobación externa, ¿qué nos dice el libro sobre ese deseo de reconocimiento? Que parece movernos a todos. Curiosamente, Adler desafía esta idea tan arraigada, ¿En serio? ¿Qué dice al respecto? que todos buscamos el reconocimiento, Es difícil imaginar una vida sin ese deseo de ser apreciados. de recibir la aprobación de los demás. Lo sé. Es una idea que choca con nuestra forma habitual de pensar. ¿Y qué propone Adler? Adler argumenta que la búsqueda del reconocimiento en realidad nos esclaviza Nos ata las expectativas de los demás. y nos impide ser libres. Es como si, al intentar complacer a todo el mundo, perdiéramos nuestra propia voz. Nuestra propia identidad. Exacto. El filósofo del libro lo expresa de una manera muy contundente.
No vivimos para satisfacer las expectativas de los demás. Y los demás tampoco viven para satisfacer las nuestras. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones. Y sobre la necesidad de establecer límites sanos. ¿Y cómo podemos establecer esos límites sin generar conflictos? Adler nos ofrece una herramienta muy útil, Ah. el concepto de separación de tareas. ¿En qué consiste exactamente esa separación de tareas? Se trata de definir claramente cuáles son nuestras responsabilidades. Y las de los demás. Exacto, y evitar invadir el territorio ajeno. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto para entenderlo mejor? Claro, imagínate que tienes un hijo adolescente que no quiere estudiar. Un clásico. Tu responsabilidad como padre o madre es establecer las normas. Los horarios, las consecuencias de no cumplir, Pero no puedes obligarle a estudiar. ni asumir la responsabilidad de sus resultados. Exacto, la separación de tareas nos ayuda a liberarnos de la culpa. Y de la necesidad de controlar a los demás. Nos permite centrarnos en nuestras propias acciones. Y en construir relaciones más sanas y equilibradas. Precisamente. Y hablando de relaciones sanas, hemos visto que la confianza es un pilar fundamental. Sin duda, la confianza es esencial para cualquier relación. ¿Qué nos dice Adler sobre la confianza? Adler distingue entre confianza y seguridad. ¿Hay alguna diferencia entre ambos conceptos? A primera vista, parecen sinónimos. Sí, pero me imagino que Adler les da un significado diferente. La diferencia es sutil, pero fundamental. Explícanosla, por favor. La confianza siempre está condicionada a ciertos requisitos o garantías. Y la seguridad. La seguridad es incondicional, Ya veo. La confianza se basa en la evaluación del otro, en la predicción de su comportamiento, mientras que la seguridad es una apuesta por la relación. independientemente de las circunstancias. Es como si la confianza fuera un contrato con letra pequeña. Y la seguridad, un salto de fe. Exactamente. Y para Adler, la seguridad es la base de unas relaciones auténticas y profundas. Sin duda, la seguridad nos permite conectar con el otro desde la vulnerabilidad. Y claro, para poder ofrecer esa seguridad, primero tenemos que sentirnos seguros con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. La seguridad nace de la autoaceptación. ¿Qué nos dice el libro sobre la inseguridad y cómo podemos superarla? El libro nos habla de un tema que me parece crucial para entender nuestras inseguridades. ¿A cuál te refieres? El complejo de superioridad. El complejo de superioridad. No era el complejo de inferioridad el que nos generaba inseguridad. Adler explica que las personas que se sienten inferiores ¿Qué hacen? a menudo desarrollan mecanismos de compensación. Para sentirse superiores a los demás, Es decir, intentan enmascarar su inseguridad. con actitudes arrogantes. Despectivas o incluso agresivas. Entiendo. Es como si intentaran construir un muro a su alrededor para protegerse. Pero ese muro en realidad los aísla de los demás. Exacto. El complejo de superioridad es una forma de defenderse del dolor de la inferioridad Pero a la larga solo consigue aislar a la persona. y generar más conflictos. Y para romper ese círculo vicioso, ¿qué nos propone Adler? Esa es la pregunta clave Nos propone la valentía de ser normal. que mencionábamos antes. Adler nos invita a aceptar nuestra propia vulnerabilidad A renunciar a la necesidad de destacar. y a encontrar la felicidad en la simplicidad de ser nosotros mismos. Es una idea radical en una sociedad que nos empuja a la competitividad. Y al exhibicionismo. Pero, ¿cómo podemos poner en práctica esta valentía de ser normal? Para Adler, la verdadera libertad reside en la aceptación de nuestra propia imperfección Y en la construcción de relaciones basadas en la igualdad. y el respeto mutuo. Y esto nos lleva a la importancia de la colaboración, La colaboración. un concepto que a menudo se asocia al ámbito laboral. Pero que según Adler tiene una implicación mucho más profunda. Así es. Adler sostiene que la colaboración es esencial para el desarrollo de un sentido de pertenencia. Y para el bienestar individual y colectivo. Pero, como hemos visto antes, la idea de colaborar puede generar resistencias. Es cierto, a veces nos cuesta soltar el individualismo. ¿Qué podemos hacer para superar esas resistencias? El joven del libro al principio se muestra escéptico ante esta idea, ¿Por qué? argumentando que la colaboración implica sacrificio y pérdida de libertad. Es una creencia muy común. Pero el filósofo le explica que la verdadera colaboración no se trata de renunciar a nuestros propios deseos, Entonces, ¿de qué se trata? sino de encontrar la plenitud en el acto de contribuir al bien común. Es decir, entender que nuestro bienestar está íntimamente ligado al bienestar de los demás. Y que al ayudar a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Exactamente. Y esta idea nos lleva al último concepto clave. Que queremos destacar en este deep dive. ¿Cuál es? La importancia de vivir en el aquí y ahora.
Este es un tema central en muchas filosofías y corrientes de pensamiento. Sin duda, la importancia del presente es una idea universal. ¿Cómo lo aborda Adler? Adler nos invita a liberarnos del peso del pasado Y de la ansiedad por el futuro. y a centrar nuestra atención en el momento presente Nos propone vivir cada instante con intensidad. y conciencia como si fuera un baile. Me encanta esa metáfora del baile. Nos transmite la idea de fluidez, de alegría, de libertad. Y creo que es una buena invitación para hacer una pausa en nuestra conversación Y retomarla en la segunda parte de nuestro Deep Dive. sobre Atrévete a no gustar. Retomando esa idea de vivir en el presente, Adler nos propone liberarnos del peso del pasado Ajá, y la ansiedad por el futuro, claro. en lugar de obsesionarnos con lo que ya fue o con lo que podría ser. Nos invita a centrar nuestra atención en el momento presente. Vivir el ahora. Exacto. A vivir cada instante con intensidad y conciencia. Como si fuera un baile. Me parece una idea muy atractiva, Sí. pero también un gran desafío. ¿Por qué? Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a planificar, Anticipar. a correr hacia el futuro sin detenernos a disfrutar del presente. Sin duda. ¿Cómo podemos vivir en el presente con tantas presiones? Para Adler, la verdadera felicidad Ajá. reside en la aceptación del momento presente, en la confianza en nuestra capacidad de afrontar los retos. Retos que nos presenta la vida. Exactamente. Aquí ahora. Precisamente para afrontar esos retos. Sí. El libro nos habla de una herramienta muy interesante, ¿Cuál? la idea de iluminar el aquí y ahora. Iluminar el aquí y ahora. ¿Qué significa eso? Suena poético. Se trata de enfocar tu atención en el presente, en lo que estás haciendo en este preciso momento, con intensidad y conciencia. Ya. Es como si pusiéramos un foco de luz sobre la experiencia presente. Iluminándola con toda nuestra atención. Exacto. Me suena a una práctica de mindfulness. Sí. Aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. A conectar con nuestro cuerpo y con lo que nos rodea. Exactamente. Y esto nos permite vivir con más plenitud Apreciar los pequeños detalles. y encontrar la belleza en lo cotidiano. Pero seamos realistas. Claro. A veces es muy difícil mantener esa atención plena en el presente. Sí. Sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. O nos asaltan las preocupaciones, ¿Qué podemos hacer en esos momentos? en los que la mente se dispara. Y nos lleva a un bucle de pensamientos negativos. Adler nos propone un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me ha pasado esto?, ¿Qué es lo que solemos hacer? centrarnos en qué puedo hacer a partir de ahora. En lugar de quedarnos atrapados en el laberinto del pasado. Buscar soluciones en el presente. Me gusta esa idea. Sí. Es como si en lugar de lamentarnos por la leche derramada, Ajá. nos pusiéramos manos a la obra para limpiarla. Y seguir adelante. Exactamente. Y esto requiere valentía. Valentía. La valentía de afrontar los retos. Y de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Hablando de valentía, Sí. el libro también nos habla de la mayor mentira vital. La mayor mentira vital. Eso suena intrigante. ¿De qué se trata? Se refiere a la tendencia a culpar a los demás, O a la circunstancia. de nuestra propia infelicidad, A creer que no podemos ser felices por culpa de nuestro pasado, de nuestro trabajo. de nuestra pareja. Es increíble cómo a veces nos aferramos a esas excusas. Para no asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Exactamente. Y Adler nos desafía a romper con esa mentira. A reconocer que tenemos el poder de elegir nuestra propia felicidad. Pero, ¿cómo podemos hacer ese cambio de chip? ¿Cómo podemos dejar de culpar a los demás? Y empezar a tomar las riendas de nuestra propia vida, Una herramienta clave es la separación de tareas. que mencionábamos antes. Al delimitar claramente nuestras responsabilidades, Ah, dejamos de culpar a los demás y nos empoderamos. para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Entiendo. Es como si dijéramos, Esto es lo que me corresponde a mí. y esto es lo que le corresponde al otro. Y a partir de ahí, Cada uno asume la responsabilidad. de sus propias acciones y decisiones. Precisamente. Y esto nos permite construir relaciones más sanas Más auténticas. y más satisfactorias. Relaciones basadas en el respeto mutuo La colaboración. y el apoyo. Hablando de relaciones, Sí. uno de los temas que más me ha impactado del libro es la distinción que hace Adler ¿Qué distinción? entre la confianza y la seguridad. ¿Te acuerdas? Si lo mencionamos antes. Pero me gustaría. Que lo desarrolláramos un poco más. ¿En qué se diferencia el aliento de la alabanza? Como decimos, la alabanza se basa en juicios de valor y refuerza las relaciones verticales. Mientras que
El aliento se basa en la igualdad Y el respeto. y fomenta las relaciones horizontales. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Para que podamos entenderlo mejor. Claro. Dale. Imagínate que un amigo te cuenta que ha conseguido un nuevo trabajo, Ajá. en lugar de decirle, qué bien, enhorabuena, eres el mejor. ¿Qué sería la alabanza? ¿Podrías decirle, me alegro mucho por ti? Sé que te has esforzado mucho para conseguirlo. En el primer caso estamos emitiendo un juicio de valor. Estamos colocando a nuestro amigo en un pedestal. En el segundo caso simplemente estamos reconociendo su esfuerzo, Y su logro. sin necesidad de compararlo con los demás. Exactamente. Y al hacerlo, estamos fomentando su autonomía, Su capacidad de valorar sus propios logros. sin depender de la aprobación externa Es una forma mucho más sana y empoderadora de relacionarnos, con los demás. sin duda. Y para terminar este repaso a las ideas clave de Atrévete a no gustar, Sí. me gustaría volver a la metáfora del baile. Que mencionábamos antes, Sí, me encanta esa metáfora. nos transmite una sensación de libertad. De fluidez, de alegría. Exactamente. Y nos recuerda que la vida no es una carrera, Hacia un destino final. sí, un baile que hay que disfrutar en cada paso, No se trata de alcanzar la cima de la montaña. sino de disfrutar del ritmo. Y la belleza de cada movimiento. Y con esa hermosa imagen del baile. Creo que podemos dar por finalizada la segunda parte de nuestro deep dive. Y llegamos a la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, ¿Ya? sobre Atrévete a no gustar. Uf, cómo pasa el tiempo. Ya hemos explorado algunas ideas clave, De la psicología de Alfred Adler. como la teleología, La valentía de ser normal la separación de tareas. y la importancia de vivir en el presente. Ahora la gran pregunta Oh, es, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria? buena pregunta. ¿No te parece? Uno de los aspectos más interesantes de este libro Sí. es que no se limita a la teoría, O sea, sino que ofrece herramientas prácticas ¿para qué? para integrar la filosofía de Adler en tu día a día. ¿Y qué herramientas concretas nos ofrece? Bueno, ya hemos hablado de algunas de ellas. Como la separación de tareas. Por la práctica de iluminar aquí y ahora. Sí. Pero hay otras herramientas que pueden serte muy útiles, Cuénteme. como la idea de actuar como si. Actuar como si. ¿Qué significa eso? Suena a un juego. Imagínate que quieres ser más valiente. Más seguro de ti mismo. Lo que te propone Adler Ajá. es que empieces a actuar como si ya fueras valiente. Como si ya tuviera esa seguridad que anhelo. Exacto. De que es fingir hasta que lo consigamos. Algo así. Pero realmente funciona. Adler creía que nuestras acciones influyen en nuestros pensamientos y emociones. O sea que si actúo como si fuera valiente, Aunque al principio te sientas inseguro. poco a poco esa valentía se irá convirtiendo en una realidad. Exactamente. Es como si al actuar de una determinada manera, Sí. estuviéramos creando un nuevo camino neuronal en nuestro cerebro. Buena imagen. Es como si al vestirnos con un traje elegante, Ajá. Nos sintiéramos más seguros y con más confianza en nosotros mismos. Exacto. Y esto se aplica a cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida. Cualquier cambio, Si quieres ser más amable, más paciente, más generoso, empieza a actuar como si ya lo fueras. fíjelo. Me gusta esa idea. Sí. Es como si tuviéramos el poder de crear nuestra propia realidad. A través de nuestras acciones. Y hablando de crear nuestra propia realidad, Hay otra herramienta que me parece fundamental. La reorientación de la atención. reorientar la atención. ¿A qué te refieres? No lo entiendo. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta, En lo que no tenemos. en lo que nos hace infelices. En lo negativo. Lo que nos propone Adler es que reorientemos nuestra atención ¿Hacia dónde? hacia lo que sí tenemos. Hacia lo que nos hace sentir agradecidos. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos. Aprender a valorar lo que sí tenemos. Exactamente. Y esto no significa negar los problemas o las dificultades, Que enfrentamos. sino simplemente cambiar el foco de atención. Ya veo. Si te concentras en lo negativo, Te sentirás cada vez más frustrado y desanimado. pero si te enfocas en lo positivo Encontrarás la fuerza. y la motivación para seguir adelante. Y claro, para poder enfocarnos en lo positivo. Es fundamental la autoaceptación, Aceptar nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones. nuestras vulnerabilidades. Sin duda, la autoaceptación es la base ¿De qué? para poder construir una vida plena y significativa. Si no te aceptas a ti mismo Te será muy difícil aceptar a los demás. y construir relaciones sanas. Hablando de relaciones sanas, Sí. hemos visto que la colaboración es un elemento clave para Adler. ¿Cómo podemos fomentar la colaboración en nuestra vida diaria? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo,
Puedes empezar por pequeñas acciones, ¿Cómo cuáles? como ayudar a un vecino, Participar en actividades comunitarias. o simplemente escuchar con atención. A alguien que necesita ser escuchado. Ser más conscientes de las necesidades de los demás, Y estar dispuestos a ofrecer nuestra ayuda sin esperar nada a cambio. Al hacerlo, No solo estarás contribuyendo al bienestar de la comunidad. sino que también estarás enriqueciendo tu propia vida. Y para terminar nuestro deep dive, Sí. me gustaría volver a la idea de vivir en el presente. ¿Cómo podemos integrar esa filosofía en nuestra vida diaria? Una de las prácticas que te recomiendo es la meditación. Meditación. Dedicar unos minutos cada día a conectar con tu respiración. A observar tus pensamientos y emociones. Sin juzgarlos. Te ayudará a cultivar la atención plena. Y a vivir con mayor conciencia. Y para aquellos que nunca han meditado, ¿Por dónde pueden empezar? es una buena pregunta. Hay muchas aplicaciones y recursos online. Te pueden guiar en tus primeros pasos, Lo importante es empezar poco a poco sin presionarte. y disfrutar del proceso. Y con esta invitación a la práctica de la meditación damos por finalizado nuestro deep dive sobre Atrévete a no gustar. Espero que les haya resultado tan inspirador como a nosotros, Y como siempre, les invito a suscribirse a nuestro podcast. para que podamos seguir explorando juntos. Las ideas que nos ayudan a vivir mejor. Si les ha gustado este episodio, Y quieren profundizar en la filosofía de Adler. les recomiendo que lean el libro. Atrévete a no gustar. ¡Hasta la próxima!